Todas y todos, como estamos llegando al final de este periodo académico, quiero aprovechar para enseñarles a usar una herramienta de Google que puede transformar la forma en la que estudian, que es Notebook LM si no lo conocen todavía. Esta plataforma, que es disponible en la web y también en sus dispositivos móviles, es especialmente útil para el autoaprendizaje y la comprensión profunda de los contenidos, así que la autoevaluación que va a permitir no solamente organizar su material, pero generar explicaciones claras que tal vez no pude dar y practicar de manera personalizada el contenido. Mi atención es que puedan continuar aprendiendo de manera autónoma y efectiva, incluso fuera del salón de clase, no solamente en química, pero en cualquier asignatura. Usar Notebook LM. Notebook LM es un asistente inteligente creado por Google que te permite aprender más rápido, organizar tus fuentes y comprender temas más complejos con el apoyo de la inteligencia artificial. En química, pero en otras asignaturas, puede leer artículos científicos, interpretar gráficas y conectar conceptos, así que organizar información. Entonces, Notebook LM te ayuda a cualquier momento a organizar esta información y funciona como un mentor personal y disponible, obviamente, 24/7. Entonces, lo que le voy a enseñar es cómo utilizar esta herramienta paso a paso. Lo voy a aplicar en química, pero se puede aplicar a cualquier asignatura. ¿Qué es Notebook LM? Este Notebook LM es un sistema de estudio basado en inteligencia artificial y tiene un espacio donde ustedes van a poder subir sus notas, PDF, artículos, presentaciones, así que también audios y videos YouTube. ¿Cómo funciona? Es que la inteligencia artificial puede convertir estos documentos en resumen, preguntas de práctica, explicaciones paso a paso, mapas conceptuales, flashcards, audio resúmenes y también ahora en video. Aunque esta herramienta le va a servir en muchas asignaturas, ¿para qué sirve en química? Para entender temas difíciles, por ejemplo. Para preparar, y aquí por eso que lo estoy haciendo, para preparar sus exámenes, para leer artículos científicos sin perderse, por ejemplo, para su proyecto especial de graduación, para hacer tus revisiones de literatura, para generar preguntas, ejemplos y ejercicios. Lo mismo para estudiar para el examen y para estudiar cuando no entiendes tus propias notas o si no entiende el profesor. Ahora le voy a enseñar cómo empezar. El primer paso es entrar en la plataforma, cuya dirección está aquí, que le voy a enseñar. Y para poder utilizar este Notebook LM de Google, se necesita tener una cuenta en Google. O sea, si tiene un correo en Gmail, la tiene ya. Y si no tiene, pues le invito a suscribir a esta aplicación. Entonces, una vez que ustedes entraron en la página, tiene que tener algo así. Ok, entonces solamente vamos a probar aquí Try Notebook LM y va a llegar una página de este tipo. Aquí está cargando ya los notebooks. Obviamente yo tengo ya algunos, pero ustedes normalmente van a tener solamente esta ventana que dice Create New Notebook. La primera cosa que ustedes van a hacer es ir en Settings y Output Language. Y directamente van a cambiar el idioma si no está en español directamente. Obviamente, si tiene una tarea de inglés, lo puede poner en inglés si desean. ¿Okay? Hay varios idiomas disponibles. Si quiere, pues nosotros lo vamos a dejar en español latinoamericano. Eso será pues el idioma en el cual vamos a tener nuestros resultados. Entonces, esta página nos va a permitir crear nuevos contenidos y le voy a enseñar cómo hacer paso a paso.
Una vez en esta página, pues puede ver varias opciones, le quería mencionar. Aquí podemos tener All Notebook que tenemos. Aquí son My Notebook solamente. Son aquí lo que están compartidos con los míos. Y aquí tenemos algunos notebooks adicionales que están libres de utilizar. Pero aquí no nos interesa. Vamos a meter en My Notebooks. Y para crear un nuevo cuaderno, pues, o damos clic en este Create New Notebook aquí o aquí Create New. Es la misma cosa. Entonces vamos a dar clic en este y vamos a tener esta página que nos invita pues a subir contenido para empezar a trabajar. Te puede ver aquí, podemos tener varios tipos de fuentes, PDF, texto, Markdown, audio y otros aquí, varios tipos. Ok, lo podemos subir directamente de Google Drive y se puede también subir contenido que está en línea a través del website o de YouTube. Ahora, YouTube no es el video como tal, es el transcript del video que sube. Y si queremos, podemos pues, escribir a mano directamente en la computadora y poner el contenido de esta manera. Y puede ver que en esta herramienta tenemos un límite de 50 documentos, que es más que suficiente. Si no cometo error, tenemos solamente 10 fuentes para ChatGPT, por ejemplo. ¿Ok? Y hay otra opción que les voy a enseñar que es Discover Sources. Entonces aquí no tienen ustedes que subir manualmente las fuentes, es Google que va a buscar en Internet distintas fuentes. Ok, entonces vamos a empezar con la primera opción, Discover Sources, que es descubrir nuevas fuentes. Entonces aparece esta ventana, ¿no? Donde aquí vamos a hacer la búsqueda. O lo que está aquí, Add Sources, es adicionar fuentes manuales que vamos a ver después. Lo que hay aquí, lo que hay acá es exactamente la misma cosa. Entonces podemos buscar fuentes en la web o en Google Drive si tienen documentos. Hay la opción también de hacer una fast research, una búsqueda rápida o una búsqueda más profunda. Bueno, aquí vamos a hacer rápido. Okay. Y el prompt aquí es algo sumamente sencillo. Por ejemplo, vamos a poner documentos. Documentos académicos sobre la química de los carbonilos. Ok, por ejemplo, hacemos Enter o si no, damos clic sobre la flecha y aquí está buscando pues fuentes y aquí ya está. Encontró 7 fuentes, entonces aquí todavía podemos ver estas fuentes y seleccionarla. Aquí podemos deseleccionar esta, por ejemplo, o tomarla en cuenta o no la tomar. Okay, entonces puede leer rápidamente si hay algo que les interesa o no. Y si todo les interesa, pues hace import. Y ya vamos a tener todas esas fuentes que podemos trabajar con ellas. Te les voy a enseñar qué podemos hacer con ellas después. El único inconveniente de este modo es que tal vez van a tener documentos mucho más generales y amplios que lo que estamos enseñando nosotros en clase. ¿Okay? Va a tener tal vez más contextos. Entonces, no aconsejo necesariamente utilizar este método. Aquí puede ver, por ejemplo, que hay dos páginas que no se cargó, no se cargaron. Entonces, bueno, la vamos a eliminar. Remove source, ok. Delete. Y aquí también, bueno, podríamos hacer remove all failed sources. Y aquí, bueno, limpiamos estas fuentes y le enseñaré cómo hacer.